Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y vamos a la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículo muy conocido, un pasaje muy conocido de la Biblia, pero Dios nos está llevando ahí porque hay una revelación para ti hoy. Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis capítulo 1. Nosotros como congregación estamos en un nuevo comienzo, estamos en un Génesis. Seguramente tú anhelas también un nuevo principio en tu vida. ¿Quién anhela un Génesis en su vida? Amén, todos. Esta palabra es para aquellos que están esperando y anhelando un Génesis, porque además Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. Dios todo lo va a renovar, siempre, siempre. Y aquí, aún en un texto tan conocido, hay una revelación nueva para tu vida. Lo primero que muchos no saben es que Génesis 1, cuando dice en el principio, no está hablando del principio de la creación. Mucha gente cree que es el principio. No, ya había varias cosas para ser el principio. Ya había espacio, ya había tierra, ya había agua, había un montón de cosas. Es el principio de una cadena de eventos que van a dar lugar a la creación del hombre y del paraíso. A ese principio se está refiriendo. Y hay una enseñanza espiritual para nosotros, porque Dios, que podría haber hecho las cosas de maneras infinitas, decidió hacerlas de esta manera para que nosotros aprendamos algo que Él desea decirnos hoy. Todo Génesis, todo principio y su culminación es parte de un proceso. Es un proceso. Conocemos la historia, Dios va a empezar a decir, y son 7 días de la creación. No necesariamente fueron 7 días literales, es algo que se debate mucho. Pero lo que no está a debate es que fue un proceso de 7 días, de 7 eras, de 7 tiempos, lo que tú quieras y mandes, pero es parte de un proceso. ¿Y por qué eso es importante? Porque aquí estamos viendo que había algo en la tierra. Dice la Biblia que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Dios es un Dios de desorden? ¿Dios es un Dios de vacío? No. Entonces, ¿de dónde salió ese desorden? ¿De dónde salió ese vacío? ¿De dónde salieron esas tinieblas? Obviamente ya Satanás había intervenido y empezó a poner desorden en el plan de Dios. Entonces ya había un desorden, como quizá en tu Génesis, en ese Génesis que tú esperas, hay desorden en tu vida, hay desorden en tus emociones, hay desorden en tu familia y no sabes cómo arreglarlos, porque es un enorme desorden. Bueno, por grande que sea el desorden, por densas que sean las tinieblas por las cuales tú, tu familia, tus finanzas, tus emociones, tu salud estén transitando ahorita, no son más grandes que las que estaban en este momento en el planeta. Eran unas tinieblas que cubrían toda la faz de la tierra. Era un caos que estaba en toda la tierra. ¿Y cómo Dios arregló eso? Lo arregló en un proceso y lo arregló por medio de su palabra. Dice la Escritura que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y luego dijo otra cosa: que se separe lo seco de lo mojado, y se separó. Y luego que sean las lumbreras, y sucedió. Y luego que la tierra produzca fruto, y sucedió. Así que si Dios puso orden en el macro de esa manera, Dios, que es un Dios de orden, lo va a hacer también en lo micro. Así que si hay desorden en tu vida, si hay tinieblas en tu corazón, la manera en la que Dios lo va a ordenar es por medio de su palabra. Por eso es tan importante venir aquí con esa conciencia. Es la razón por la cual declaramos antes de empezar. Lo que pasa es que luego cuando repetimos algo cada
semana se empieza a volver una costumbre y ya ni analizas que lo que estamos haciendo es conviccionarnos a decir, esta es la palabra de Dios, es fiel, es verdadera, y yo preparo mi mente y mi corazón para recibir esa palabra que va a traer orden en mi vida, que va a disipar el caos y que va a disipar toda tiniebla. Amén. Muy bien, entonces hoy Dios nos reunió para mostrarnos una palabra que si tú la aplicas, porque además hay algo, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que fíjate nada más, Dios decía, sol, actúa, y el sol actuaba. Le decía a los mares, extiéndase o retráiganse, y el mar obedecía. Aquí Dios nos dice qué hacer y nosotros no obedecemos. No obedecemos a la palabra de Dios, sino ya hace tiempo que se habría esfumado ese caos en el que estamos. Dios nos trajo hoy para hablarnos de un principio, el principio do ut des. Do ut des, tan raro, es una frase en latín que se podría traducir al español como toma y daca, pero no le hace justicia. El toma y daca no le hace justicia. Viene a ser un concepto que abarca algo como yo tengo que soltar, yo tengo que dar, dejar ir para poder recibir. Es lo que vendría a ser el toma o daca o el do ut des. Y a mí me gusta ejemplificarlo. Quizá tú tienes las manos vacías, tienes una gran necesidad y llega Dios con un enorme regalo, un enorme bendición, y la deposita en tus manos y tú la recibes. Pero luego viene con un regalo más grande. Y para recibirlo, ¿qué tendrías que hacer? Pues dejar el otro para poder recibirlo. Ese es el concepto, el espíritu detrás de esta enseñanza. Hay cosas que tenemos que soltar para poder recibir una bendición mayor. Y por eso yo te pregunto hoy, ¿qué necesitas soltar para que Dios te dé lo que tiene preparado para ti? Porque todos hemos recibido bendiciones de parte de Dios, ¿no es cierto? Respuestas de parte de Dios. Hemos visto milagros de parte de Dios. Y nos aferramos luego a eso que nos dio. ¿Por qué no lo dio Dios? No estamos hablando necesariamente de cosas malas. Pero ¿qué crees? La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero entre más cosas recibas de parte de Dios, vas a tener que aprender a renunciar cada vez a cosas mayores. Y ya en un momento donde se vuelve complicado. Y no te das cuenta que entras en un estancamiento por no entender el poderoso principio del toma y daca, del do ut des. En la Biblia está llena de ejemplos de personas que soltaron lo bueno para recibir lo mejor. Y un ejemplo extremo de esto es Abraham, que Dios le pidió que dejara ir a su hijo, a su único hijo. Y además fíjense qué fuerte para Abraham, porque Dios le había hecho una promesa, que por medio de ese hijo iban a ser bendecidas todas las naciones, que por medio de ese hijo su descendencia iba a ser como las estrellas en el cielo, y de repente le pide que lo deje ir, que lo suelte, que lo sacrifique. Y Abraham está dispuesto a soltarlo. Por eso es Abraham, por eso es el amigo de Dios, por eso es el padre de la fe. Pero fíjate las enseñanzas ocultas que hay en la palabra de Dios. Vamos a Génesis 22, estamos en Génesis 1. Bueno, vamos a Génesis 22, a partir del verso 12. El primero que llegue dice, amén. Y dijo Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Fíjense, nosotros entendemos, y las palabras son importantes, que cuando la Biblia dice entonces, es la continuación, es el efecto a una causa, a una acción. Dijo esto entonces.
Conocemos muy bien la historia de Abraham, pero lo que está sucediendo aquí es tan dramático que de repente se nos van esos pequeños detalles donde también hay una enseñanza poderosa para nosotros. Porque Abraham, por dejar a su hijo, recibió no solamente la promesa original que Dios tenía, sino recibió también otras revelaciones. Y fíjate, me quiero regresar al verso 13, donde dice: entonces, por lo que hizo Abraham, entonces sucedió esto. Dice que alzó Abraham sus ojos y miró, y a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal. Ese carnero representa la provisión de Dios para el holocausto. Es la sustitución por su hijo. Pero recordemos que el holocausto era la manera de reconciliarse con Dios, de estar bien con Dios, de amistarse con Dios. Ese carnero estaba trabado. La posibilidad de Dios estaba trabada. Y Abraham no la podía ver. Solamente la pudo ver cuando estuvo dispuesto a entregar a su hijo, lo más precioso que tenía. Y no lo entregó, Dios no lo permitió, se lo detuvo. Y cuando lo detiene, no solamente el hijo no es sacrificado, sino que se destraba otra bendición. La bendición de la provisión del Jehová Jireh. ¿Cuántas provisiones no estarán trabadas en nuestra vida por no soltar aquello que Dios nos pide que soltemos? Hay que considerar en eso. La aplicación de esto es que siempre que soltemos lo que Dios nos pide, es para bendecirnos con algo mayor. Es algo que tienes que tener. Cuando Dios te pide que sueltes una amistad, una relación, un trabajo, no sé, el Espíritu Santo te hablará. Porque así como dice el escritor en Génesis 1, que había caos, dice había caos y había tinieblas densas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Tú puedes estar hoy en confusión, puede haber bendiciones trabadas, pero el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Se mueve entre nosotros y nos da palabra y nos da instrucción. Y esto lo vemos en toda la Escritura. Ahora, aquí estamos viendo los resultados de alguien que soltó. Vamos a ver los resultados de alguien que no quiso soltar lo que tenía. Vamos al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 10. Nuestro Señor Jesucristo va caminando y va a tener un encuentro con un joven. Y a este joven le va a hacer un llamado muy particular. Y vamos a ver el resultado. Marcos capítulo 10, a partir del verso 17. ¿Lo tenemos? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Aquí me voy a detener para poder aclarar algo que a muchos les causa confusión. Esta porción donde Jesús le dice maestro bueno y pareciera que él dice yo no soy bueno, el único bueno es Dios, como diciendo yo no soy bueno. Y mucha gente dice es que claramente lo está diciendo. Lo que pasa es que no están entendiendo la tremenda enseñanza que está ahí en otra dimensión oculta. Este joven, consideremos que Jesús conocía el corazón de este joven. Él conocía, él veía el corazón. Y este joven se acerca a decirle: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, que es Dios. En realidad, lo que Jesús está diciendo no es yo no soy bueno. Lo que está diciendo es solamente hay uno bueno, ¿verdad? Que es Dios, y tú lo sabes. Si tú me estás llamando a mí maestro bueno, ¿me estás reconociendo como Dios? Esto lo podemos conectar directamente con otra palabra de Jesús cuando dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que te pido. Porque todos nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma, amén. Pero a veces como que nos gustaría nada más aceptarlo como Salvador. Pero quizá como Señor no. Porque hasta donde yo entiendo, si hay un Señor, el Señor manda y el siervo obedece. Punto. No hay otra relación. Así debe funcionar. Entonces, cuando él se acerca con Jesús y le dice, maestro bueno, dice, sí sabes que bueno solamente hay uno, ¿verdad? Dios.
que me llamas bueno, espero que reconozcas que mi enseñanza viene de parte de Dios, porque yo soy bueno y yo soy Dios entre nosotros. Amén. Y le da ahora sí la respuesta que quería. Después de que lo aclara y lo ubica, le da la respuesta. Los mandamientos conoces: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Te das cuenta que ya no le dice maestro bueno? Dice: Maestro, todo esto lo he guardado desde tu juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A este joven, Jesús, Emmanuel, Dios entre nosotros, le pidió que soltara algo material. Dijo: y te esperan promesas en el cielo. Y sígueme. Le dio un privilegio que únicamente se lo dio a un puñado de hombres. Lo llamó a ser apóstol. Dijo: sígueme. Y este joven lo rechazó. La Biblia dice, para este hombre que tenía tesoros en la tierra, que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos hechos de puras piedras preciosas. Y cada uno de esos cimientos tiene el nombre de uno de los 12 apóstoles. La Escritura dice que durante toda la eternidad, en el trono mismo de Dios hay otros 12 tronos para cada uno de sus apóstoles. Eso fue lo que Jesús le ofreció a este hombre. Y no lo aceptó. Hoy ni siquiera sabemos cómo se llama. Ni siquiera sabemos su nombre. Se perdió la oportunidad de que su nombre estuviera grabado en uno de los cimientos de la ciudad celestial y sentarse dentro del trono por la eternidad. Imagínense nada más. ¿Qué estaremos nosotros reteniendo? ¿A qué te estarás aferrando que impide que recibas lo mejor que Dios te ofrece hoy? Tienes que aprender a soltar para recibir. Jesús lo dijo en muchas ocasiones: da y se te dará. En otras palabras, deshazte, suelta para que puedas recibir. Hay una historia extraordinaria que se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Tiene que ver con una familia que lamentablemente es poco conocida en estas latitudes. Pero esta familia, la familia Ten Boom, tiene monumentos en Holanda. Ellos eran una familia de cristianos holandeses. Una familia cristiana, pero de esos cristianos de a de veras, de verdad, como el que tiene usted sentado al lado de usted. ¿De qué se ríe? Dígame. De esos cristianos de a de veras, de principios, de valores muy firmes. Hoy tú vas a Holanda y hay monumentos de ellos, del padre, de la madre, de la familia, de las hijas por todos lados. Hoy quiero enfocarme en la familia nuclear, que eran los padres y 3 hijas, una de ellas casada. Esta familia era una familia de relojeros, de tradición relojera, los mejores relojeros de Europa. De hecho, la hija mayor, Corrie, era la única mujer reconocida como relojera oficial profesional de Holanda. Una familia muy adinerada, con una muy buena reputación, muy influyente y muy poderosa. Pero bueno, se viene la Segunda Guerra Mundial y los nazis van a invadir Holanda un 10 de mayo de 1940. Y empiezan la persecución en contra de los judíos y sus posesiones. La familia Bohm no era judía, eran cristianos, pero estaban del lado de lo correcto, del lado de la justicia, del lado de la verdad, del lado de lo honorable. Así que se negaron a servir a la Gestapo. Los querían como espías. Lo primero que quisieron es tratar de decomisar las joyas y los relojes de los clientes judíos del patriarca Bohm. Él se negó categóricamente y abiertamente en un acto de valentía extraordinario.
Los arrestaron a él y a su esposa, y sus hijas nunca más los volvieron a ver. Ya habían iniciado la forma de ocultar, empezaron a proteger y a ocultar a los judíos. Y en una historia que parece como de película, como ellos eran expertos relojeros, expertos en mecanismos, crearon mecanismos, máquinas para ocultar a los niños judíos. Entonces tenían, por ejemplo, camas donde tú apretabas una pata y ¡pum!, la cama se volteaba en un segundo y ahí los ocultaban. O roperos con puertas ocultas que no había forma de abrirlas más que apretando ciertos mecanismos. Y así empezaron a ocultar y a ocultar niños a los cuales les llamaban relojes o joyas. Era su manera de codificado, es decir, ya llegaron los relojes nuevos que hay que arreglar. Significa que habían llegado 2 niños sin padres que tenían que ocultar. Y ellos empezaron a ocultarlos. Finalmente, la Gestapo, que era muy eficiente, terminó infiriendo, sospechando, y tomó a Corrie y a su hermana y las llevaron a un campo de concentración. Igualmente al esposo de la otra hija que vivían en otra casa, también lo arrestaron y lo envían a un campo de concentración. Pero como no encuentran pruebas, lo sueltan, pero ya después de haberlo maltratado tanto y de haber contraído una neumonía que acabó con su vida. Así que muere el esposo de la hermana que vivía en otra casa y que entre las dos ya trabajaban con la resistencia a favor de ocultar a los judíos. Corrie y su hermana en un campo de concentración estaban muy preocupadas por sus joyas y sus relojes que habían quedado ahí en la casa abandonada. La otra hermana, con el dinero que tenían y la influencia, lograba sobornar a ciertos oficiales para hacerles saber que los relojes estaban bien y que estaban bien resguardados. Y esa era la esperanza de estas 2 hermanitas, que en un campo de concentración se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Y que su hermana, que todavía se encontraba afuera, logró introducirles de contrabando una Biblia, con las cuales ellas daban un grupo de estudio. Pero había un oficial en particular que era especialmente cruel y maligno con ellas. Golpes, abusos, todo eso está en un libro. Escribió varios libros, Corrie ten Boom. Que la salud de ambas hermanas se fue minando. Y ellas seguían dando testimonio y ganando almas para Cristo en las barracas y en las horas de comida, anunciando que tenían estudio bíblico en el lugar más oscuro de la peor barraca, la cual por supuesto se las habían asignado porque uno de los oficiales nazis les había agarrado especial odio por ser cristianos. El temor de Terry Bohm es que fuera sorprendida algún día dando un estudio bíblico con la Biblia que habían introducido de contrabando. Y se jugaba la vida todos los días ganando almas para Cristo. Ella cuenta en su biografía que hubo un día en particular donde se encontraba muy desanimada por todas las golpizas, los abusos, el hambre, el frío, y le dijo a su hermanita que no tenía ganas de orar. Y su hermana pequeña le dijo, tenemos que orar. Estamos hablando de una familia devota. No podemos no orar ni un solo día. Dice, pero ¿oramos para qué? Dice, para dar gracias. Dice, ¿de qué? Nos acaban de cambiar a una barraca, ¿sí?, donde hay puras frazadas inmundas y que está infestado de pulgas. Y dijo, pues tenemos que dar gracias a Dios aún por las pulgas. Y la hermana pequeña le dijo, estamos vivas. Mis padres ya murieron, sí, ya están en la presencia del Señor, ellos ya fueron liberados, hay que darle gracias a Dios también por eso. Y entonces le dice ella, en un tono desafiante, ¿qué quieres acaso que dé gracias a Dios por las pulgas? Y digo ella, sí. Demos gracias a Dios por las pulgas. Y de manera increíble, de esas cosas que solamente suceden en situaciones extremas, a partir de ese día y por los años que iban a continuar, daban gracias a Dios por cualquier pretexto que encontraban y además por las pulgas. Finalmente fueron ganando almas y almas y almas. Llegaban más relojes, apresan a la otra hermana y también nunca más volvió a saber de ella. Y ellas quedan solitas en el campo de concentración, ya sin noticias de lo que estaba sucediendo en el exterior y con su salud sumamente minada, pero orando y dándole gracias a Dios, porque ellas intuían que había un propósito y que había que hacer el bien donde la oscuridad era
densa. Fue tanta la vehemencia y la unción de estas hermanitas que incluso llegaron a ganar para Cristo oficiales nazis, guardias nazis, que todo esto sucedía en secreto, con el terror de ver en qué momento entraba este oficial, las sorprendía y las mandaban a ahorcar o fusilar. Finalmente, cuando en el campo de concentración que se encontraban, se anuncia que la derrota de los nazis es inminente y que los aliados están cerca de llegar para liberarlos, este oficial en particular, sabiendo que su causa está perdida, sabiendo que le quedan horas, en realidad fueron 48 horas antes de que entraran los norteamericanos a liberarlos, toma a la hermana mayor y la ejecuta enfrente de Cole. A tan solo unas horas de ser liberados. De ese tamaño era la maldad de este hombre. Finalmente, Corrie es el único miembro de su familia que sobrevivió y sale al mundo para contar su increíble historia. Sale para reunirse con sus relojes y sus joyas. Más de 800 niños. Más de 800 niños salvaron la vida por las acciones de esta familia. Ella empezó a dar conferencias por todo el mundo y en uno de esos conferencias que le tocó dar, ella falleció en 1983, a una edad muy avanzada, después de haber escrito muchos libros y haber dado conferencias en todo el mundo. Le toca dar una conferencia en Berlín. Y ella cuenta en uno de sus libros que al final se juntaba una gran multitud de personas para saludarla, para estrechar su mano o para que le firmara su libro. Y dice que ella recuerda que lo único que vio fue una mano extendida de un hombre que no le dijo nada. Ella le llamó la atención, que no dijo a nadie, voltea la mirada y de inmediato reconoció a ese oficial que había ejecutado a su hermana. Ella se quedó sin saber qué hacer, pero veía en el rostro de este hombre años de culpa y de remordimiento, que le estaba extendiendo su mano pidiéndole perdón. Sin palabras, porque el llanto no lo dejaba hablar. Y Corrie tuvo que tomar una decisión. Si soltaba ese rencor y esa amargura, o perdonaba a ese hombre que había sido la pesadilla más grande que él había conocido, la encarnación del mal sobre la tierra. Obviamente decidió perdonar. Si no, esta no sería una historia digna de contarse en una iglesia. Y le extendió la mano. Y ella cuenta que ese día 2 personas fueron liberadas. Que no solamente ese oficial fue liberado, sino que ella también fue liberada, porque perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta que ese prisionero eres tú. Contaría que después le escribiré una carta para ver si él podía aclararle una duda que ella siempre tuvo. ¿Cómo era posible que este hombre que siempre estaba al tanto de ellas, que siempre las asaltaba, las emboscaba, durante tantos años nunca hubiera entrado a la única barraca donde nunca fue sorprendida, que era la barraca donde ella daba estudios bíblicos, en el campo de concentración? ¿Qué es lo que le impulsaba a no entrar? Porque ella cuenta que incluso la sorprendía en el baño. Todo lo que podía incomodarla, tratar de sorprenderla, lo hacía. Y ella siempre se quedó con esa idea: ¿por qué nunca entraste a ese lugar? Y él le respondió por carta: porque el lugar estaba infestado de pulgas. Porque había pulgas y no quería que me faltaran. El mayor ejemplo de entrega lo da Dios mismo.
Jesús mismo. Él mismo soltó para ganar. Él mismo entregó lo más valioso que puede existir en el universo y más allá, que es el Cordero de Dios. Pero hay una enseñanza para nosotros aquí. Vamos a Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5. Porque aquí se habla de la relación del Padre y del Hijo, de la Trinidad, que es algo que no logramos entender a cabalidad, pero logramos entender lo que el texto nos quiere decir. Y fíjate la revelación que hay para ti hoy aquí. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dices, actúen como Cristo actuó. Imiten a Cristo. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, dice el apóstol Pablo, que hay en ustedes este sentir, el sentir de Cristo. Él tenía algo a que aferrarse, ser igual a Dios. Ser igual a Dios. ¿Tú a qué te estás aferrando? Tú no te estás aferrando a ser igual a Dios. ¿Te estás aferrando a cosas materiales? ¿Te estás aferrando a un pasado que ya sucedió? ¿Te estás aferrando a proyectos humanos? Jesús era la naturaleza divina, semejante, igual a Dios, y dijo, y no se aferró él a eso. Al contrario, se despojó y se humilló, tomando forma humana y forma de siervo, y además yendo a la muerte. Y fíjense lo que dice a continuación, porque sabemos lo que se ganó. Nosotros nos redimió de nuestros pecados, lavó nuestros pecados y nuestras culpas y nos reconcilió con el Padre. Lo sabemos, ¿verdad? Amén. Pero fíjate lo que dice de él. Voy a leer desde el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual significa que por esa razón va a suceder lo que vamos a ver ahorita. Como él no se aferró a algo que sí era legítimo, valiosísimo aferrarse, sino que decidió humillarse y soltar para un bien mayor, por lo cual sucedió esto. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús fue exaltado. Esa acción nos redime, nos enemiza, nos vuelve amigos de Dios, nos purifica, nos santifica, pero hizo que Dios a él lo exaltara hasta lo sumo. Hasta lo sumo, ¿sabes qué significa? Que no hay lugar más alto ya. No hay manera de que alguien sea exaltado más. No hay una posición más alta que la que tiene Jesús. ¿Y cuál fue la razón? Fue la consecuencia de despojarse por obedecer a Dios. De despojarse a algo que realmente era valioso, no lo que nosotros nos estamos aferrando. Y que Dios nos ha dicho desde hace mucho tiempo y de muchas maneras, no te aferres a eso. Suéltalo. Aunque para ti sea valioso, aunque para ti sea legítimo. Hay gente que está legítimamente ofendida. Hay gente que está legítimamente lastimada. Hay gente que legítimamente clama por sed de justicia. Pero Dios te dice, no te aferres a eso. No importa cuán valioso te sea, cuán importante te parezca, no es más importante que lo que Abraham entregó. No es más importante que lo que Cristo entregó. Y está ahí para que nosotros tengamos ese mismo sentir. Dios nos reunió hoy porque te está pidiendo que sueltes. Si tú realmente anhelas un génesis en tu vida, tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Y si la Biblia dice, sepárese el agua de lo seco, tienes que separarlo. Es la manera en la que Dios va a separar la luz de las tinieblas.
Por eso yo quiero pedirte que examines tu vida y que tomes la fortaleza para disponerte a soltar en fe aquello que Dios te ha pedido para recibir lo mejor que Dios te tiene preparado. Por eso quiero culminar pidiéndote que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y tómate el tiempo que sea necesario para preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué me estás pidiendo que suelte? ¿A qué debo dejar de aferrarme? ¿A ese sueño? ¿A ese proyecto? ¿A esa falta de perdón? ¿A esas costumbres? ¿A esas amistades? ¿A esas relaciones? Yo no lo sé, pero sí sé que Dios quiere disipar las tinieblas en nuestra vida, acabar con el caos en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en nuestra familia, e iniciar una cosa nueva y una cosa buena, un proceso cuyo final será que diga que Dios lo vio y dijo: y es todo bueno, porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Dios nos reunió hoy con un propósito: que dejes de aferrarte, que sueltes y que confíes en Dios. Tómate el tiempo que necesitas. Fluye con la alabanza para que el Espíritu Santo traiga convicción de cambio y de renuevo en tu vida. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.